Bienvenidos, bienvenidas. En el siguiente ejercicio vamos a ver qué es un hipervínculo. Para eso vamos a trabajar con hipervínculos y marcadores y vamos a ver diferentes tipos de ejemplos. En este caso vamos a ver un primer ejemplo de hipervínculos externos. Pero, ¿qué es un hipervínculo? Y vamos a ver que un hipervínculo es un enlace dentro de un documento que permite saltar o vincular a otro punto del mismo documento o a otro archivo o página web específica. Vamos a ver que son fundamentales en la navegación digital y se representan comúnmente en color azul subrayado, como vemos en pantalla. Una vez con el puntero del mouse que me posiciono por encima del texto subrayado o vinculado, presiono la tecla control y automáticamente vamos a ver que se nos va a abrir una ventana a un vínculo externo. En este caso es la página oficial del Museo Louvre en Francia. Lo que vamos a ver ahora es otro vínculo ya predeterminado, París, donde me posiciono con el puntero del mouse sobre encima del texto, presionando la tecla control y dejándola presionada, presiono clic izquierdo del mouse y veo automáticamente que me lleva a un enlace externo, en este caso de Wikipedia, con la historia de París. También es importante recordar que el hipervínculo tiene partes. El hipervínculo tiene un marcador de origen, es decir, el enlace en sí, el texto, como ven, del enlace visible, como para tener esa referencia, y un marcador de destino, que en este caso podemos ver en la referencia, que sería el punto al que redirige, que en este caso sería la página web externa. Ahora, a modo de ejemplo, como ven, saqué los vínculos que estaban y vamos a ver qué tipos de hipervínculos tenemos para trabajar. En este caso, vamos a ver ejemplos con hipervínculos externos y también vamos a ver ejemplos de hipervínculos internos, pero para trabajar con hipervínculos internos vamos a tener que crear marcadores y vamos a ver qué son también los marcadores. Pero pasemos al próximo tema, que es cómo crear un hipervínculo. En este caso voy a seleccionar todo el texto y vamos a ir a la cinta insertar, al grupo de vínculos y vamos a seleccionar hipervínculo. Se nos va a abrir un cuadro de diálogo donde va a estar compuesto por un campo del texto, donde como ven aparece el texto que seleccioné. También en este texto que seleccioné en este campo lo puedo modificar, puedo hacerlo de las dos formas, seleccionando el texto o creándolo desde cero, pero a modo de ejemplo para que ustedes vean voy a escribir como escribí nuevo para que después observemos cómo impacta. Vincular a va a ser cómo yo quiero vincular este texto con la dirección que vamos a ver ahora URL, si es una página web existente, si es un archivo específico, si es un lugar específico del documento que lo vamos a hacer con marcadores, crear un nuevo documento o también la dirección de un correo electrónico. Pero para este caso vamos a hacer, a modo de ejemplo, un hipervínculo externo y como ven, ya seleccioné vincular a en este módulo izquierdo a una página web existente y lo que quedaría es insertar o escribir dentro del campo dirección la dirección URL de la página web donde me quiero redirigir. Recuerden siempre que es importante no olvidarse de el protocolo, el HTTP, para evitar a futuro posibles problemas que puedan acontecer. Una vez que tengo los dos campos ya configurados y también el módulo de vincular a, presiono aceptar y como podemos ver se nos subraya el texto azul. Eso significa que he creado y he impactado el hipervínculo. Posicionándome como vimos anteriormente, con el puntero del mouse, presionando la tecla control y el botón izquierdo del mouse, directamente se nos va a abrir la ventana al enlace externo que hemos configurado. Recuerden también que cuando el enlace está de color morado, como ven en este caso, eso significa que es un enlace ya visitado dentro del documento. En este momento vamos a modo de ejemplo a ver
la relación entre hipervínculos a marcadores internos. En este caso, como pueden ver, tengo dos párrafos o dos textos que yo voy a querer vincular a un punto específico dentro del documento. Como es dentro de un documento interno, si no tengo marcadores configurados, no voy a poder, en este caso, internamente, vincularlos a ese punto específico. Y para eso lo que voy a hacer va a ser crear dos marcadores. ¿Pero qué es un marcador? Es una herramienta que permite señalar un punto específico dentro de un documento para volver a él fácilmente. Funciona como un ancla que facilita la navegación dentro del archivo, especialmente en documentos extensos o muy largos. En este caso, aquí quiero generar un marcador para poder vincular ese párrafo texto con esta parte específica del documento. Para eso me voy a posicionar al principio del párrafo con el punto de inserción y voy a ir al grupo vínculos y voy a seleccionar marcador. Aquí mismo, en este campo de este cuadro de diálogo, voy a escribir el nombre del marcador. Y para tener una referencia más precisa, voy a escribir, en este caso, pirámide. Voy a dejar un espacio y al agregar un espacio, pirámide nuevo, hay un problema. No queda activa la opción de agregar. ¿Y por qué sucede esto? Y esto es algo muy importante como pasa con los bloques en Excel. No se puede usar espacios para crear un nombre porque Word los usa como identificadores únicos dentro del documento. Si permitiera espacios, podría generar errores al referenciar los marcadores en hipervínculos u otros elementos del documento. Por eso podemos, en vez de dejar un espacio, podemos generar un guión bajo y, por ejemplo, en este caso podemos poner pirámide guión bajo 1 para tomar esa referencia. Ahora sí, se activa agregar, presionamos agregar y si volvemos al cuadro de diálogo de los marcadores, podemos ver cómo impactó perfectamente el nombre del marcador. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a generar otro marcador. Vamos a utilizar la misma dinámica, con el punto de inserción nos vamos a posicionar delante del párrafo donde queremos generar esa referencia. Vamos a ir nuevamente al cuadro de diálogo de marcadores y en este caso vamos a agregar también legado-1. Y una vez que tenemos estos dos marcadores, que ya lo constatamos, ahora sí vamos a poder generar el hipervínculo en los párrafos que habíamos mencionado. Por eso, ahora que ya estamos al principio del documento, vamos a vincular los párrafos o el texto con los marcadores que hemos creado. Para eso seleccionamos el primer párrafo de la pirámide del Louvre, vamos a ir a hipervínculo y vamos a crear un hipervínculo. Y miren lo que sucede dentro del módulo de vincular a lugar en este documento y vamos a ver claramente que aparecen los dos marcadores creados en orden alfabético. Para la pirámide del Louvre vamos a vincular ese punto de referencia con este marcador que hemos creado como pirámide 1. Vamos a seleccionar aceptar y fíjense cómo ya se subraya de azul. Eso significa, como vimos, que este texto párrafo está vinculado a un punto específico del documento. Ahora vamos a modo de ejemplo a seleccionar un legado para el futuro, vamos a generar un hipervínculo y vamos a seleccionar o a vincularlo con el marcador de legado 1. Y ahora, a modo de ejemplo, nos vamos a posicionar con el puntero del mouse por encima del párrafo, ya vinculado. Presionamos control, presionamos clic izquierdo y podemos ver exactamente que nos lleva exactamente a este punto del documento vinculado. También lo que vamos a ver ahora, a modo de ejemplo, otro tipo de marcadores que podemos utilizar, lo podemos relacionar con imágenes. Fíjense que al pie de página tengo una imagen, podemos seleccionar la imagen, podemos ir a la cinta insertar, marcador y también podemos crear un marcador, en este caso lo voy a poner en mayúscula, que se va a llamar imagen. Una vez que lo agrego,
verifico que esté el marcador imagen, vamos a poder notar que también existe el icono de el ancla, donde hay una referencia, es decir, hay un punto, hay un marcador específico que vamos a relacionar y a referenciar. Para eso, y a modo de ejemplo, voy a crear en este caso un párrafo más con el texto en mayúscula imagen, lo vamos a seleccionar, vamos a utilizar la misma dinámica del hipervínculo y fíjense que también ya impactó el marcador imagen. Lo selecciono, le damos aceptar y cada vez que utilizamos el hipervínculo vamos a ver claramente cómo nos lleva a la imagen. También hay una forma muy interesante que podemos probar a modo de ejemplo, es utilizar una tabla. Por ejemplo, si yo quiero insertar una tabla, vamos a insertar una tabla de una columna y 3 filas. Voy a escribir acá en la primer celda tabla de contenidos y en la segunda y tercera celda lo que voy a hacer en este caso voy a cortar y pegar estos vínculos para que me quede una especie de formato tabla, como están viendo. Vamos a hacer lo mismo con imagen. Y lo que vamos a ver ahora es que si yo quiero hacer una referencia o un marcador de esta tabla, lo puedo hacer, como ven, seleccionando la tabla. Selecciono toda la tabla, vamos nuevamente a la cinta insertar, vamos a ir a marcador y en este caso voy a agregar un marcador que se llame tabla. Pero ¿cómo vinculo este marcador tabla? ¿Por qué hice esto? Porque muchas veces cuando estábamos trabajando en el documento, y a modo de ejemplo aquí en la página número 2 y al pie de página, voy a insertar un botón que diga volver. Para eso voy a utilizar una forma, voy a utilizar un círculo, voy a crear el botón de esta manera, presiono el botón derecho, voy a agregar texto y en este texto voy a poner volver. Pero el que va a ser el vínculo, como ven en pantalla, va a ser el botón. Para eso voy nuevamente a insertar con el botón seleccionado o la forma seleccionada a modo de botón. Vamos a ir a hipervínculo y este botón lo voy a relacionar, a referenciar o a vincular con tabla. Y ahora vamos a ver qué quiero lograr con esta dinámica. Es decir, al salir y al volver, por ejemplo, al pie de página, cuando me posiciono sobre el botón, le doy un clic y automáticamente me lleva al principio a la tabla de contenidos como si estuviese volviendo al índice. Es decir, es recreando esta dinámica.